Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Mateo 8, 23, 27. Mateo en este pasaje manifiesta el poder del Señor Jesús. Vemos a sus discípulos siguiéndole sin objeción alguna. El maestro, cansado de la jornada y de la actividad, se recostó sobre un cabezal o cojín que le habían preparado en la barca, como lo dice Marcos 4:38. El cansancio provocó que se quedara dormido en la popa del barco mientras navegaban hacia el otro lado del lago. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. La travesía sufrió alteraciones naturales y se convirtió en turbación. La tormenta apareció inesperadamente y le sorprendió, y las olas causadas por la tempestad daban con ímpetu contra la pequeña embarcación, cubriéndola de agua. Marcos dice que la barca se anegaba. Era una situación difícil que comprometía la tranquilidad de los discípulos. Y mientras todo era peligro de muerte, Jesús dormía. Las circunstancias eran de una magnitud catastrófica, pero el Mesías dormía tranquilo, pues nada impediría que pasaran al otro lado. Tenía una clara y absoluta dependencia del Padre amado. Solo el Padre Celestial le permitía descansar en su naturaleza humana, pues confiaba a pesar del movimiento de la barca que era sacudida a merced de la tempestad. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Juan 10:17. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. La tempestad volvía inútiles los esfuerzos de los discípulos, a pesar de que algunos eran experimentados marineros. Las olas les superaban en capacidad de maniobra. El agua torrencial entraba a raudales en el bote, y todo ello llenó de angustia su corazón y su alma. Solo Jesús podía socorrerles. Los discípulos entonces acuden a él por ayuda y le despiertan. Su petición era simple pero cargada de angustia: Señor, sálvanos que perecemos. Todos los que clamamos a Él, invocando su nombre, recibimos salvación. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hechos 2:21. La petición de los discípulos descansa en la fe que depositaban en el poder de Cristo. Y es que la deidad vigilaba mientras la humanidad dormía. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Jesús ya les había dicho: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Mateo 6:32. Cristo ya les había enseñado en el Sermón del Monte que los hijos de Dios deben descansar de toda inquietud, porque saben que el Padre Celestial tiene cuidado de ellos. Ahora no les exhorta porque le hayan despertado, sino porque estaban llenos de temor como consecuencia de su poca fe. Ellos habían visto los milagros asombrosos hechos por el Cordero de Dios. Habían sido testigos de su poder. Y Jesús les había dicho: pasemos al otro lado. No debían dudar ni por asomo, porque era su voluntad y por lo tanto se cumpliría. Con un poco más de fe, hubieran permanecido en la embarcación y en medio de la tormenta sin temor,
sabiendo que llegarían a salvo a la otra orilla. La fe de los discípulos era minúscula, inservible ante las magnas dificultades. Tenían fe, pero no era suficiente para continuar la travesía sin temor a las consecuencias de un mar embravecido. Y el milagro sorprendente se produce frente a los ojos de los discípulos. A su reprensión, el mar encrespado y el viento, producto del temporal, se calman en el mismo instante y se hace grande bonanza. Todo sucede instantáneamente, bajo la poderosa autoridad de Dios, que era Jesús. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Salmo 89, 8, 9. Aquellos hombres estaban ante la presencia de Dios que se había hecho cercana a las personas, en la grandiosa y admirable dimensión de una humanidad semejante a la nuestra. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo interviene en toda tormenta que sacuda con violencia la vida de un hijo suyo, y también se producirá la recuperación de la calma y la paz. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. La oración del cristiano en la prueba o en el conflicto obtendrá como respuesta la grande bonanza para su vida. No siempre el turbión cesará, pero habrá una gran calma en el corazón antes agitado e inquieto por las dificultades. Nuestra fe es más pequeña por lo general, pero en las dificultades y en las tormentas de la vida se eleva el corazón al Señor pidiendo ayuda. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121, 1, 2. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmos 23:4. Pero nunca se suele esperar una intervención inmediata y restauradora, similar a la de los discípulos de Jesús en el mar. Y es que no se debe olvidar lo que Pablo enseña, y es que Dios es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según su poder que actúa en nosotros. Filipenses 3:20. Entonces, la fe puesta en Cristo es el ingrediente perfecto para que se haga la calma cuando el mar agitado de la vida se haga presente en el caminar del creyente. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Isaías 26, 3, 4. Bendiciones.